Me da muchísimo gusto recibir en Contrapuntos a José Luis Pardo, uno de los intelectuales españoles que más admiro y alguien que ha pensado con mucha profundidad la realidad española junto con reflexiones, digamos, filosóficas en distintos grados, ¿no? Tanto en términos estrictamente académicos, se podría decir, como de divulgación del pensamiento o de conexión con el debate público. Y aunque la actualidad española es inexcusable, y más en estos días, y entraremos a ella, a mí me gustaría empezar, José Luis, si te parece, que hablemos un poco del rol de la filosofía en la sociedad, por qué se ha perdido, por qué hay tan pocas vocaciones, cuál sería, digamos, un primer diagnóstico tuyo sobre la filosofía en nuestros días. Bueno, una cosa que me ha preocupado mucho siempre, tanto como en cuanto profesor como en cuanto escritor, yo he dicho que mis libros y un poco mis clases también son una especie de investigación de cómo se puede hacer filosofía hoy, no como se suele decir a pesar de lo que está cayendo, sino justamente con lo que está cayendo y por qué está cayendo, ¿no? Y siempre he tenido esa preocupación, que claro, en mis años mozos era más desagradable, de si lo que yo escribo, si será suficientemente académico, si no lo será suficiente, si será suficientemente mundano, etcétera, hasta que en un momento dado me he convencido de que el problema que yo tenía en realidad es el problema de la filosofía. La filosofía es una disciplina que está siempre a caballo entre la academia y el mundo. Siempre parecerá demasiado mundana para la academia y siempre parecerá demasiado académica para el mundo, y la filosofía ha muerto históricamente muchas veces por convertirse en una escolástica de conceptos más o menos fosilizados, pero también ha muerto otras veces por ir tan pegada al mundo que el mundo le ha, digamos, sobrepasado, ¿no? Y no se ha conseguido distinguir y tomar la suficiente distancia crítica. De manera que yo creo que el rol de la filosofía siempre es estar en ese espacio intermedio entre la academia y el mundo, y nunca ha sido una cosa fácil, digamos, una posición fácil. Siempre, bueno, que acordase lo que le pasó a Sócrates, que es el padre de nuestra profesión, ¿no? Pero yo creo que eh, no se puede, digamos, concebir la filosofía como una disciplina que ayuda a facilitar las cosas, ¿no? La filosofía es una cosa que en realidad crea problemas y viene a un poco a revolver el gallinero, ¿no? Entonces, yo he perdido esa preocupación. Yo, digamos, sé que mis libros y seguramente mis clases también son bastante raras porque están ahí en ese terreno en el que a veces me aproximo mucho a la cultura popular, otras veces me separo mucho, y en realidad el trabajo que yo hago tiene que ver con a ver cómo se puede juntar a Platón con Marilyn Monroe sin que eso se haga trizas, ¿no? Entonces, yo creo que la filosofía tiene un papel y siempre lo ha tenido, y bueno, ahora decimos, ya no hay filosofía, ya no hay, es que difícil es hoy hacer filosofía, y es verdad. Pero bueno, supongo que fue más difícil cuando no había y hubo que inventarla, ¿no? Eso sí que debió ser difícil. Y en todo caso, si uno observa, digamos, cómo empezó la filosofía, pues, en fin, si Sócrates era un tipo que buscaba la verdad a toda costa y buscaba esa ciencia, ese saber que nos hará felices y virtuosos y sabios, pero si uno ve lo que pasa en los diálogos de Platón, pues al final terminan con que Sócrates nunca encuentra ese saber, y al final ese hombre que es el más virtuoso de Atenas pasa los 70 o 50 años de su vida pública discutiendo con los sofistas. Y es esa discusión la que realmente hace nacer la filosofía como disciplina. Entonces yo comprendo que ahora se puede decir, ahora es muy difícil hacer filosofía, etcétera, pero porque ya no hay grandes filósofos, pero bueno, lo que sí hay es sofistas, y además eso con una proporción tremenda. Y mientras se pueda discutir con los sofistas y se pueda luchar, digamos, en la plaza pública y regresar a la caverna por ese amor a la verdad,
pues yo creo que habrá siempre filosofía, ¿no? Hay una correlación entre el nacimiento de la filosofía y la democracia, ¿no? Nacen en el mismo periodo y están inevitablemente vinculados, ¿no? En ese sentido, el riesgo de que triunfe el sofismo, por ponerlo en tus parámetros, es algo que estamos viendo que sucede, ¿no? Y que desplazan al abejorro molesto que era Sócrates, que el tábano que iba molestando a las buenas conciencias. Hay sociedades y momentos en donde eso no se puede hacer, ¿no? Y también creo que esa es una condición deseable de la filosofía, que sigue existiendo porque será sinónimo de que seguimos viviendo en libertades, ¿no? Sí, yo creo que, en mi caso, por ejemplo, yo creo que la vocación que yo haya tenido por la filosofía tiene antes que nada que ver con el cariño que yo le tengo a la libertad de pensamiento, porque, en fin, la libertad de pensamiento es buena para todas las cosas y necesaria para la ciencia, para las artes, para todo. Pero es que en el caso de la filosofía es que es una condición indispensable, ¿no? Sin libertad de pensamiento no hay filosofía. Entonces, cuando la filosofía se ejerce en medios, en espacios, en ambientes en donde la libertad de pensamiento está amenazada o directamente eliminada, pues es la propia filosofía la que se corrompe, ¿no? Es decir, yo creo que la sofística no es ni siquiera una amenaza exterior a la filosofía, sino que la filosofía misma se convierte en sofística cuando vive asfixiada en ambientes en los que no hay libertad de pensamiento, ¿no? Decías, el padre de la filosofía, Sócrates-Platón, por decirlo, y sabemos al mismo tiempo el destino que tuvo que pagar Sócrates por cuestionar a su ciudad, ¿no? Y en el fondo por respetar sus leyes, que fue obligado a suicidarse, ¿no? Sí, sí. Ese peligro está latente, ¿cómo lo vives? Bueno, No digo para ti hoy, sí, obviamente, sí. ¿no? No, bueno, la libertad de pensamiento en general pues es algo por lo que hay que pagar un precio, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay algunas épocas en las cuales la libertad de pensamiento está radicalmente eliminada, entonces el precio que se paga es evidentemente muy alto. Pero en otras, como en esta que vivimos, tampoco es una buena época para la libertad de pensamiento en este momento, y sin embargo, pues hay suficientes cauces para poder ejercerla, aunque existe la enorme dificultad de que está desapareciendo el propio espacio del ágora, que se ha fragmentado en pequeños clubs más o menos privados, y ese espacio público en el cual podía uno entrar a dialogar como si fuera cualquier otro, ¿no? Sin que la identidad tuviera un peso especial, pues está amenazado. Pero yo creo que, digamos, la necesidad de libertad de pensamiento y de filosofía permanece. O sea, no digo que siempre habrá filosofía, no sé, como siempre habrá música, a lo mejor un día también se termina la música, pero en fin, mientras haya seres humanos interesados en sus propias cosas, pues habrá filosofía. ¿Qué le dirías a un joven que tiene una enorme capacidad de interrogar el mundo, inquietud, pero que piensa que la filosofía es una constante repetición de la historia de las ideas más que del pensamiento en sí? ¿Cómo alentar a la gente inquieta a que no tenga miedo a poner su inteligencia y su talento en una disciplina que en principio parecería fuera del mercado o inútil? Me interesa porque siento que es importante, ¿no? Sí, yo creo que por mi experiencia, es verdad que yo, claro, cuando eres profesor de una universidad, una facultad de filosofía, pues a todo el mundo hay que presuponerle el interés por la filosofía y por lo tanto eso va ahí por descontado. Pero yo he sido casi 20 años profesor de instituto y he aprendido ahí una lección muy importante, que es cómo hay que hablar de filosofía a gente que no tiene vocación filosófica, que no se va a dedicar a la filosofía. Yo he dado clases algunas veces en barrios obreros donde, digamos, el grueso de los alumnos no iban a estudiar ninguna carrera universitaria, mucho menos filosofía, ¿no? Y sin embargo, yo creo que aprender, digamos, a hablar de filosofía a gentes que a lo mejor cuando en una clase de veintitantas personas, pues tú dices el nombre de Spinoza y cuentas alguna cosa, pues a lo mejor hay 3 o 4 que sí que les ves que ponen ojos de interesarse mucho y que con ellos puedes seguir, pero tienes que aprender a hablar también
para el resto de los que te están escuchando, que aunque no les interese la filosofía, tampoco son susceptibles de ser colgados en la plaza pública porque no les interese la filosofía. Y hay que aprender a hablar de filosofía para no filósofos, porque esta es una disciplina que no tiene especialidad, que no somos especialistas en nada. Y yo creo que eso, en mi caso, el hecho de haber pasado esa experiencia larga y para mí grata de hablar de filosofía a gente, estudiantes de bachillerato, como también el hecho de escribir en los periódicos, por ejemplo, es un aprendizaje absolutamente fundamental para el filósofo. Seguramente para el físico no es necesario, ni para el entomólogo, pero para la filosofía su oxígeno está en la plaza pública. Claro, y porque además tiene otra característica, pienso yo, y es que un alumno, mal que bien, está obligado a escucharte y tiene que pasar una asignatura y tiene que hacer unos créditos, ¿no? En cambio, el lector de tus columnas en El País, en El Mundo y ahora también en The Objective, no tiene la obligación de leerte. No, claro. Y tú tienes que... Y si le aburres, se va. Claro, tienes que saber seducirlo, ¿no? Y yo creo que eso es un reto interesante, ¿no? Sí, claro. Un reto de la modernidad, en realidad. Por supuesto, ¿no? La retórica, digamos, es un elemento de la filosofía desde el primer momento. No hay más que pensar en los diálogos de Platón nuevamente, que son un arsenal importantísimo de instrumentos retóricos, que es una retórica orientada a la verdad, efectivamente, desde luego, pero no deja de ser una retórica. Claro, el tema de la utilidad de la filosofía para el que se quiere dedicar, y con eso si quieres podemos ya pasar un poco a hacer una radiografía de algunos problemas de España acuciosos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cuál es la utilidad de lo inútil en la filosofía? ¿Cómo? Hombre, o sea, la utilidad es una cosa muy importante, ¿no? Y la eficacia y la eficiencia. Quiero decir que los mortales vivimos en un medio que es básicamente hostil y en el que tenemos que aprender a adaptarnos y por lo tanto las cuestiones de utilidad son de primer orden, ¿no? Primum vivere, decía Aristóteles, ¿no? Pero el misterio está en que no nos conformamos con eso. Es decir, que para nosotros la utilidad, los saberes instrumentales están muy bien, pero es como la jornada, la semana laboral. Está muy bien, pero porque después hay el domingo, que es el día que se dedica a pensar uno qué sentido tiene todo esto que uno está haciendo y donde se paran, se detienen, digamos, las preocupaciones diarias. Luego vuelven, porque al final es lunes y la nevera está vacía y suena el despertador, pero no nos conformamos solamente con resolver problemas de utilidad inmediata, sino que nos interesa también el sentido que hemos de darle a nuestra vida y sobre todo nos interesa aprender a preguntarnos por ese sentido, ¿no? No que nos lo den ya patrocinado, ¿no? Claro, y hay otra paradoja en la filosofía y es que no resuelve los problemas, solo abre preocupaciones, ¿no? Y en ese sentido es tan vigente Platón, al que ha citado mucho, como Spinoza, que ha citado, o Kant, están vivos entre nosotros, porque sus preocupaciones podrían ser las nuestras, o son las nuestras, ¿no? Claro, yo creo que en la medida en que los clásicos están vivos, o sea, en la medida en que son clásicos y nos interesan, no es porque sean una gente muy importante, sino porque las preguntas que ellos hicieron siguen siendo las preguntas que a nosotros nos interesan y por eso mucho más que sacar brillo a los clásicos, lo que hay que hacer es limpiarles el polvo, yo creo, y dialogar con ellos a la altura de nuestro tiempo, porque si Platón o Kant o Hegel han sobrevivido, en el caso de los griegos, 2500 años, es porque, evidentemente, a lo mejor a costa de pervertir o de malinterpretar algunas de sus posiciones, pero hemos seguido trabajando sobre ellos y nos interesa mucho y por eso la historia de la filosofía es importante, porque ha marcado, es decir, todos los filósofos se han leído unos a otros y entender a Hegel es, por ejemplo, entender lo que Hegel entendió de Kant y lo que Kant entendió de Leibniz y lo que Leibniz entendió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no hubiera, digamos, una instancia capaz de revivir esos clásicos y de ponerlos a la altura de su tiempo, pues toda nuestra tradición estaría muerta, ¿no? Por mucho que la pusiéramos en un panteón. Y también esta idea de que todos los hombres a través de la cultura son contemporáneos permanentemente, ¿no? Es decir, que el tiempo pasado está vivo si uno quiere asirse a la cultura. Es muy importante, por eso, quiero decir, también
el ayornamiento de los filósofos, o sea, es decir, que periódicamente hay un replanteamiento de qué fue realmente Aristóteles, qué fue realmente Hegel, qué fue realmente Kant, y se van, digamos, rejuveneciendo, se van adaptando también a la época en que vivimos, ¿no? Como no estamos en una torre de marfil, sino en España acosada de mil y un peligros y al mismo tiempo una democracia, por supuesto, plena, a mí me gustaría preguntarte, José Luis, y un poco abusando de tu perspicacia, que nos pudieras hacer una veloz radiografía de cuáles piensas tú que son los problemas centrales que enfrenta España hoy. Bueno, yo creo que España, digamos, la democracia del 78, pues ha vivido una primera parte muy consciente de las personas que tenemos un poco quizá mitificadas, que hicieron la transición, etcétera, son personas que eran muy conscientes de que aquello era una cosa muy frágil, con unos equilibrios muy inestables y que había que tener mucho cuidado con eso. Con el tiempo nos hemos ido acostumbrando en fin, a que eso era casi como el aire que respiramos, y de pronto nos hemos encontrado en una situación mucho más problemática y han vuelto a surgir los viejos problemas de España ya anteriores a la democracia actual, pues, fundamentalmente el nacionalismo, el separatismo, que en realidad se había mantenido por la existencia del terrorismo de ETA, se había mantenido presente, aunque como un bajo continuo, pero asesino continuo, que estaba siempre perturbando la democracia. Y en un momento dado, pues digamos, las expectativas revolucionarias que se habían diluido con la más o menos consolidación del estado de bienestar en España, cosa que había sucedido bastantes años antes en otras partes de Europa, pues volvieron a recuperar ese espíritu revolucionario, poniéndose como tarea programática fundamental destruir el régimen del 78, lo que se ha venido llamando el régimen del 78. Es decir, que hay una generación digamos, de nuevos izquierdistas que surgen, digamos, sobre todo a raíz de la crisis económica de 2008, estaban ahí, pero encuentran de pronto que aunque su modelo, su mito fundacional siga siendo la Revolución Cubana, pero bueno, claro, ya en Europa no había lucha armada, y entonces de pronto aparecieron unos regímenes, sobre todo en Latinoamérica, populistas, incluso teorizados por Laclau en La razón populista, que parece que permitían obtener esos logros revolucionarios o sea, pasando por la maquinaria electoral, es decir, respetando por lo menos aparentemente exteriormente y claro, eso por una parte en España digamos, tuvo una cierta audiencia debido a la situación creada por la crisis económica, y por otra parte encontró en los nacionalistas, los secesionistas vascos y catalanes unos aliados y un modelo de populismo ya muy consolidado. Entonces, de pronto lo que había sido la lucha entre la izquierda y la derecha se transformó en la lucha entre la gente y la casta. Pero resulta que la gente eran básicamente los pueblos nacionales que aspiraban a su liberación de una manera totalmente ilusoria, y por otra parte todo lo que era, digamos, el establishment del régimen del 78 pasó a convertirse en la casta y por lo tanto en la derecha radical, aunque fuera de izquierdas, ¿no? Por ejemplo, pues María Corina Machado, los que la tienen por una golpista terrorista, pues claro, encuentran totalmente razonable que se reúna con Felipe González, que debe ser un neonazi también principal, ¿no? Claro, es un relato completamente imposible, es un mundo paralelo, pero es un mundo paralelo que ha logrado, digamos, tener una gran audiencia porque tiene, en fin, está probado, mecanismos para alcanzar el poder, ¿no?
El tema que planteas es, España encuentra la reconciliación en el 78, pero tiene latente las semillas históricas de su conflicto, Sí. básicamente asentado en el nacionalismo periférico, por decirlo de Sí, alguna sí. forma. Y de pronto el modelo latinoamericano les enseña que hay un camino para que eso resurja, ¿no? Sí, sí. Impulsado por la crisis, ¿no? Mm. Pero al mismo tiempo, a mí lo que me sorprende es el modelo latinoamericano que tenemos delante se está derrumbando, sus resultados siempre fueron muy malos. Venezuela tiene cifras de guerra, de exilio, de muerte, de desnutrición, de violencia. Una cuarta parte de su población se tuvo que ir. Obviamente se alteraron las reglas del juego. Mencionas a María Corina Machado, me parece una heroína que logró vencer en sus propios términos a una narcodictadura, etcétera. Pero parece que la gente no hiciera la conexión entre lo que sucede en realidad con lo que aspira o lo que quiere. ¿Y eso por qué se da? ¿Has pensado en ello? Yo creo que sencillamente hay, digamos, decimos, pues eso, son mundos paralelos, ¿no? Usted dice mucho a propósito de Cataluña, en el 2017 se decía eso. Hay dos mundos paralelos, incluso dos Cataluñas y dos Españas diferentes, etcétera. Pero claro, la teoría de los mundos posibles de Leibniz, que es tan querida por los amantes de la ciencia ficción y todo esto, la cuestión es que hay muchos mundos posibles, infinitos de hecho, pero real solo hay uno. Y entonces, claro, Leibniz en su momento, pues claro, tenía, como era teólogo, pues contaba con la ayuda de Dios para determinar cuál era el mejor mundo y por lo tanto el real. Nosotros no, necesitamos alguna señal para distinguir la realidad de la ficción. Y hay algunas señales, por ejemplo, la aparición de María Corina Machado en España hace poco, pues de pronto fue un despertar al mundo real, yo creo, para mucha gente, ¿no? Mientras que estaban reunidos en Barcelona una cumbre en defensa de la democracia, que era totalmente un mundo paralelo, pero totalmente de ficción, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene éxito? Pues porque en realidad el populismo es una fórmula muy vieja y muy eficaz, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo prometer cosas que sabes que no vas a cumplir. Lo que pasa es que cuando la democracia funciona bien, si tú prometes cosas que son imposibles de cumplir, bueno, puedes engañar al electorado un par de veces, pero más tarde o más temprano llegan las elecciones y tienes que pagar tus errores. Pero claro, si tú introduces el dato de que en realidad, si no puedes cumplir tus promesas, no es porque tú hayas planteado mal el asunto, sino porque hay fuerzas oscuras que para superarlas hay que superar la misma democracia y hay que ir a situaciones de excepción porque la situación es completamente excepcional. Entonces, claro, prolongas la vigencia del populismo y su aceptación, y eso es una fórmula que no solamente en Latinoamérica, sino en toda Europa está teniendo gran éxito, ¿no? Hay una preocupación real sobre si digamos, si España está viviendo una regresión autoritaria, por decirlo de alguna forma, o si al menos hay una pérdida de algunos espacios que se pensaban que eran sagrados o intocables de consenso, ¿no? En ese sentido, porque además estamos grabando la conversación en la semana de la imputación de Rodríguez Zapatero y tenemos los ojos muy abiertos, ¿no?, de Sí, lo sí. que está pasando. A mí me gustaría un poco ir focalizando en si hay responsables, cuál sería tu lectura de la figura de Zapatero y cómo podemos aclarar un poco el debate, ¿no? Hombre, es además notable el hecho de que al mismo tiempo que, o sea, con muy poco tiempo de diferencia, ha sucedido este asunto de pronto la imputación de Rodríguez Zapatero y estábamos conmemorando los 15 años desde el 15M, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor tiene algo que ver las dos cosas, ¿no? Porque en el fondo lo que le pasó a Rodríguez Zapatero, digamos, en su última legislatura, fue que las condiciones creadas por la crisis económica, las exigencias de la Unión Europea, etcétera,
le privaron de todo discurso, o sea, no encontraba un discurso con el cual enfrentarse a eso y poder presentarse, digamos, ante los electores, ¿no? Y de hecho, pues miró con mucha, no diré envidia, pero sí con mucha querencia a los indignados del 15M, que sí que parece que tenían un discurso, ese discurso de, bueno, el PP y el PSOE son la derecha, aunque se vistan de izquierda, o de democracia cristiana, y por lo tanto tenemos que ir a otra solución, ¿no? Entonces, yo creo que Rodríguez Zapatero ha trabajado siempre un poco en esa línea, ¿no? De intentar, digamos, ceder, o sea, eliminar el discurso tradicional de la socialdemocracia y cederle el discurso a esos nuevos populismos que surgieron, no digo de la gente que se reunía en las plazas del 15M, sino de los que los convocaron, que yo no confío mucho en la espontaneidad de las masas, ¿no? Entonces, yo creo que la izquierda en España, el Partido Socialista, entregó su discurso al populismo, y eso después con las legislaturas de Pedro Sánchez ha continuado. Quiere decir que los ideólogos, los que hacen tribunas, los que están en los periódicos defendiendo las políticas actuales del Partido Socialista, proceden de ese humus, digamos, populista, llamémosle Podemos, Sumar, Bildu, etcétera, ¿no? Pero fíjate, lo que dices es el sustento ideológico y la visión de mundo, por decirlo de alguna forma, de Zapatero, ¿no? Pero es que adicional a eso está la actuación a las espaldas, en donde resulta que de lo que se trataba era de enriquecerse en el viejo modelo que está rechazando, formar parte de la casta económica. Esa contradicción es lo que también lo vuelve absolutamente perverso, ¿no? Claro, pero que, digamos, la pérdida de todo escrúpulo moral. Es decir, yo siempre digo que lo que me parece peor de todo lo que ha pasado en España últimamente es la ley de amnistía, porque es, no sé, es lo que ha, digamos, pervertido por completo el sentido por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que es el más alto tribunal, el último intérprete de la Constitución, y que además sus sentencias crean jurisprudencia, ¿no? Y aquí lo que se ha creado es una especie de jurisprudencia que realmente hace que ya no sepamos muy bien qué debemos considerar delictivo, qué no es delictivo, si el Estatuto catalán de 2006 era o no anticonstitucional, a pesar de que fue declarado anticonstitucional. En fin, ha creado una situación de inseguridad jurídica enorme que va bajando peldaños hasta impregnar toda la sociedad civil. Entonces, digamos, la falta de escrúpulos que es necesaria para tener ese tipo tejer ese tipo de alianzas que ha tejido el Partido Socialista en los últimos años, y pretender hacer con eso política, digamos, frente o sea, disolviendo, digamos, el Estatuto de la Nación Española, pues eso, digamos, ya crea un ambiente, por así decirlo, de inmoralidad o de amoralidad que abre la puerta a todas esas cosas que son muy feas, no solo en el sentido de que la corrupción siempre es una cosa infame, desagradable, etcétera, sino de que además fomenta esa sensación en el electorado de que todos son igual de corruptos, de que la política es un mundo de corrupción, que es justamente el caldo de cultivo en el que los populistas, incluso aunque busquen su beneficio económico, pueden aparecer como que eso está justificado porque se hace por una buena causa, de la misma manera que uno se alía con Bildu o con Esquerra Republicana por hacer de la necesidad virtud, que es una manera poética de decir el fin justifica los medios, ¿no? Claro, porque la amnistía como el gran robo inicial, el gran fraude, la gran mentira inicial, ¿no? Porque además incluso quienes la llevaron a cabo habían dicho que no era constitucional, que era impensable, que no se podía amnistiar a unos golpistas, etcétera, ¿no? Y entiendo en tu lectura que es la puerta que quita el velo moral y permite todo, ¿no? La resistencia moral y que ya todo puede pasar por ahí, ¿no? En ese sentido,
¿Qué le exigirías a la polis, a la reunión de los ciudadanos? ¿Por qué no tienen todavía esa capacidad de ver algo que para ti y para mí es más o menos evidente, ¿no? Pienso en las últimas elecciones en donde hay un mínimo de votos que sostienen todavía al partido en el poder. O sea, ¿por qué no hay ese, digamos, rebeldía cívica en la polis? ¿Por qué la gente no despierta, por decirlo? Bueno, son varias cosas seguramente, pero una de ellas, que a lo mejor es trivial, pero no conviene olvidarla, es que quien tiene en sus manos los aparatos burocráticos del poder y los aparatos mediáticos del poder, tiene mucha capacidad de influencia, Sin duda. infinitamente más que cualquiera. Y tiene incluso influencia, digamos, de modelar el tipo de oposición que se hace a eso. Y segundo, pues realmente el drama, yo creo, es no solamente la falta de rebeldía, sino la falta de espacios en donde se pueda articular esa rebeldía, porque como la disolución ha contaminado todo el tejido civil y ha roto todas las instituciones que funcionaban como contrapesos del poder ejecutivo, pues entonces se ha roto realmente la idea de que hay un ágora, un espacio público en donde se puede debatir, donde se puede discutir. Lo que hay son muchos pequeños espacios donde cada uno expresa sus opiniones, pero solamente para un público que son los suyos, que es su clientela, por así decirlo, y lo que ha desaparecido es ese lugar, digamos, donde se puede hablar sin sospecha de que uno está intentando defender intereses más o menos particulares, ¿no? Y también creo que ese populismo de izquierda, que es revolucionario en una vertiente y nacionalista en la otra, ha alimentado el populismo de la extrema derecha, que contribuye al mismo problema en realidad, ¿no? Sí, es que en realidad yo creo que lo de hablar de un populismo de derecha y un populismo de izquierdas es un poco, a mí me suena como cuando hablábamos de un totalitarismo de izquierdas y un totalitarismo de derechas, ¿no? Como si los que murieron fusilados o atormentados por Stalin, pues eso estuviera más justificado que los que murieron atormentados por Hitler, ¿no? Yo creo que el totalitarismo, o sea, y como ha habido además en la historia muchas personas, incluso grupos de personas importantes que han sido víctimas de los dos totalitarismos, pues no creo que quede ninguna duda de que no hay ningún totalitarismo que sea bueno y creo que tampoco hay ningún populismo que sea bueno. Yo siempre digo, y no voy a decir nombres, pero como he tenido a los populistas españoles muy cerca por razones profesionales, pues os recuerdo que alguno de los líderes muy significados de Podemos fue enviado a Francia a una campaña de Marine Le Pen y a su vuelta pues volvió diciendo que aquello era extraordinario, que había que imitarlo todo. Lo de los inmigrantes no, claro, pero el resto había que Se copiarlo comunican todo. porque es lo mismo en realidad, ¿no? Es el mismo mecanismo, exactamente. Claro. El tema del ágora pública, ¿por qué ha desaparecido la verdad? ¿Por qué no hay cosas mínimas en las que nos podamos poner de acuerdo? ¿Por qué el hecho de los hechos están a debate? Claro, porque primero las instancias que son la fuente de la verdad empírica, es decir, empezando por los tribunales de justicia, siguiendo por la prensa, incluso la ciencia, etcétera, se han ido contaminando de ese populismo, también seguramente con gran influencia de ese fenómeno que llamamos las redes sociales, que ha contribuido mucho a esa fragmentación de lo que se llamaba antes el gran público y que ahora parece que hubiera dejado de existir, ¿no? Pero claro, tampoco es que las redes sociales tengan la culpa de todo. Quiero decir, no podemos decir es que se ganan las elecciones o se pierden por culpa de Cambridge Analytica o de quien sea. No, el problema es que tanto la ciencia como los tribunales como el periodismo han salido corriendo detrás de las redes sociales, se han apuntado a esos métodos de difusión sin pensárselo demasiado. Y claro, ahora es muy difícil, una vez que ya se han legitimado, decir, no, bueno, olvídense ustedes de todo esto y vamos a reconstruir. Pero bueno, de todas maneras, la única posibilidad de reconstruir una cierta
paz institucional es eso, es que se pueda reconstruir un espacio público de acuerdo entre los ciudadanos, a pesar de que haya, o sea, porque haya un desacuerdo en el Parlamento entre la izquierda y la derecha, no solamente no es malo, sino que es sanísimo y así es como debe suceder, pero que ese desacuerdo se convierta en un enfrentamiento irreconciliable, digamos, hasta llegando a las familias, a las empresas, de tal manera que uno, si vota a tal partido, tiene que ir a tal restaurante y tiene que escuchar tal grupo de música y reírse con tal humorista, y si no, etcétera. Pues claro, eso destruye por completo lo que hemos estado llamando el espacio público, y sin eso, pues la democracia, no voy a decir que desaparece, pero sí por lo menos languidece de una manera espectacular. Entonces, la lucha por la reconstrucción del espacio público es ahora mismo, yo creo, el aspecto fundamental. Hay en los problemas que señalas características exclusivas de España, pero otros son comunes a Europa, al mundo occidental o al mundo en su conjunto, ¿no? Y hay como una preocupación de digamos, el derrumbe de las grandes ideologías que permitían a la gente sentirse cómoda, no tener que pensar demasiado. Primero, por supuesto, el derrumbe del mundo religioso, aunque la religión siga existiendo y sea respetabilísimo el credo de cada persona, pero como respuesta totalizadora fue asumido por las ideologías, y esas ideologías en cierto sentido también se han derrumbado, ¿no? Y lo que tenemos son como identidades fragmentadas, como un cierto fanatismo, pero de pequeñas identidades, ¿no? ¿Cómo relacionarías este problema del mundo, si estás de acuerdo, con la realidad española? No, yo creo que es evidente que ha habido la situación que has descrito es la que es. La religión, con las sociedades ilustradas, pasa al dominio de lo privado, y por lo tanto no quiere decir que la gente no pueda tener creencias trascendentes, pero siempre que reconozca el derecho de los demás a tener las creencias que quiera y a organizar su vida como le parezca, ¿no? La caída de las ideologías, que efectivamente tuvieron en gran medida, ocuparon el papel que habían desempeñado las religiones cuando eran religiones de Estado, etcétera, pues ese derrumbe debería de haber sido una bendición del cielo, porque realmente, digamos, parece que sería el anuncio de que por fin se puede uno pensar por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, pues seguramente una de las peores faenas que se les hizo a los trabajadores del mundo occidental y del mundo en general fue poner sobre sus hombros el peso de que eran la clase elegida para liberar a la humanidad de todos los males que había habido en la historia. Y en cuanto pudieron liberarse de ese baldón, pues evidentemente abandonaron tranquilamente su conciencia de clase y empezaron a vivir muy cómodamente en libertad, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendría que haber sido, como digo, una liberación y una desestabulación, por así decirlo, del público y de los ciudadanos. Pero en su lugar, muchas veces lo que se ha producido, como tú dices, es una reproducción de esos nichos ideológicos de una manera fragmentaria, pues, en pequeño, pero no solamente en pequeño espacialmente, sino también temporalmente. Son convicciones que duran muy poco, duran a lo mejor lo que dura, pues eso, una oleada de las redes sociales de unas semanas, y luego desaparecen. Pero claro, eso enturbia por completo la posibilidad de, pues como decía Hannah Arendt, decía, no podemos quejarnos de que ya no como en la antigüedad, que todo el mundo tenía un criterio, había un criterio establecido de cómo había que pensar, y entonces ahora lo que buscamos es que alguien desde un púlpito nos dé un criterio con el cual juzgar, pero no, la verdadera ilustración, la verdadera libertad civil consiste en la libertad de formarse uno su propio criterio. Para eso, por volver a lo de antes, la filosofía es un alimento fundamental, claro. No es, lo piensa Todorov y lo piensan Maluf y otros, esta idea de que el ser humano necesita una etiqueta, una tribu a la cual asirse, ¿no? Y como si fuera una condición de la naturaleza humana. No sé si se ha desdeñado desde el mundo liberal o desde el mundo democrático esta necesidad de adherencia. Esa sería una pregunta. Y la otra, no sé si ves digamos que España tiene una singularidad rara en el concierto de las naciones, y es que el patriotismo o el amor a la tierra
no se puede ejercer está mal visto, tiene detrás el peso de la dictadura. Sí, sí. Y claro, la gente busca refugios más pequeños porque el natural, que eso, como sucede en el resto del mundo, está satanizado, ¿no? Entonces serían dos preguntas. Uno, la condición humana de la tribu, por decirlo, y dos, la dificultad de adherirse con naturalidad al amor a España, ¿no? Sí, lo primero, pues, digamos, digamos el poseer una identidad, una familia, un grupo colectivo con un relato, etcétera, pues es seguramente una necesidad que el que nace, digamos, sin esa cobertura, pues es una desdicha enorme, ¿no? Pero claro, una de las articulaciones por las cuales se construyó en Europa el Estado de Derecho es justamente que esa, digamos, tribalización había conducido a unas guerras de religión de origen feudal, pero que asolaron Europa y que duraban más de 100 años, y que la única manera de pacificar eso era no eliminar la identidad, sino someterla, digamos, a la autoridad superior de la ley, ¿no? De manera que las identidades pudieran coexistir unas con otras sin tener por qué ser excluyentes, porque la ley es la misma para todos. Es como cuando se dice en un tribunal del jurado, entonces si el acusado es zamorano, pues todos los miembros del jurado tendrían que ser de Zamora, porque si no, a lo mejor tienen prejuicios contra los zamoranos, pero se supone que un ciudadano libre es el que es capaz no de no tener prejuicios, sino de superarlos y de mirar las cosas desde un punto de vista universal. Eso es lo que ha significado siempre la individuación, no replegarse sobre lo propio, sino intentar, digamos, elevarse hasta un punto de vista por lo menos potencialmente universal, ¿no? Entonces, en el caso de España, yo creo que la confusión es que la debilidad con la que siempre se ha asentado el Estado de Derecho hace que se confunda efectivamente el patriotismo con la defensa de la tribu, con la defensa de los toros, los del flamenco, no sé qué, que por otra parte son cosas totalmente defendibles, pero que no deben ser nunca el estandarte de exclusión, digamos, de los que no participen de esa tradición, ¿no? Y entonces, claro, si pudiéramos entender, como yo creo que muchos la entendemos, la idea de patria o de nación en el sentido cívico de la palabra, es decir, como ese conjunto de instituciones que nos confiere derechos y también, por supuesto, obligaciones que tenemos, digamos, en tanto ciudadanos, no en tanto zamoranos, ni pamplonicas, ni negros o blancos, o varones o mujeres, ¿no? Pues naturalmente eso es el Estado de Derecho. Entonces, lo que está muy poco asentado en España es la conciencia de la importancia del Estado de Derecho, y lo que en el resto del mundo, donde ha habido Estado de Derecho, está ahora mismo cuestionado, son precisamente las grandes instituciones del Estado de Derecho. El patriotismo constitucional del que hablaba Habermas, Sí. ¿no? Que quizá falta extenderlo más en el territorio español, ¿no? Si pudiéramos ser un poco prospectivos, José Luis, ¿eres optimista? ¿Ves salida al laberinto? ¿Cuál sería tu visión en el corto y mediano plazo para España? Bueno, decía alguien, no me acuerdo quién era, decía el optimista es el que piensa que vivimos en el mejor de los mundos posibles, y el pesimista es el que piensa que, desgraciadamente, a lo mejor el optimista tiene razón. Pero bueno, de manera que yo no es que crea no es que sea especialmente optimista, pero lo que sí pienso, y eso lo repito allá donde voy, es que no tenemos alternativa al Estado de Derecho. O sea, que a nadie se le puede pedir que se baje de un barco, por mucho que digas, mira, este barco está ya muy averiado, tiene fugas, etcétera. Pero bueno, no nos podemos tirar al agua a que nos coman los tiburones, o por lo menos sin un traje de neopreno bien pertrechado, ¿no? Entonces, yo creo que que no hay alternativa al Estado de Derecho, y que por lo tanto, por mucho que muchos errores que se hayan cometido, porque como digo, no son todo influencias ajenas de fuerzas oscuras, ¿no? En las democracias gobierna aquel al que los ciudadanos votan, y por lo tanto es responsabilidad de todos, ¿no? Pero en fin, creo que hay una responsabilidad más alta, que es la de
conservar las instituciones del Estado de Derecho, porque sin eso, digamos, estamos condenados a vivir en una disputa permanente como mínimo y desde luego en un empobrecimiento no solo económico, sino cultural y educativo radical, ¿no? Pensando en tu biografía intelectual, en cierto sentido tú has seguido también el proceso de lo que exiges a la opinión pública, ¿no? De pasar de una visión más académica de la filosofía, desde luego tesis doctoral, por supuesto, con todo el aparato teórico, y de pronto una especie de liberación, ¿no? De ir encontrando el tono en donde puedes discutir las grandes preguntas desde una óptica que sea más accesible a un público más amplio, y luego ya incluso la libertad no sé, yo creo que en 2 de tus libros, uno que me gusta mucho, por cierto, los epígrafes que introducen las discusiones son de los Beatles, etcétera, y de ahí también a la prensa, ¿no? Donde has ido abandonando en cierto sentido un aparato más denso para sentirte más libre y la cultura sigue estando ahí, pero hay una facilidad para discutir temas, ¿no? ¿Te reconoces en esta trayectoria que estoy pintando? Sí, lo que pasa es que en realidad yo no sé si ha sido etapas sucesivas. Yo creo que siempre he tenido esas dos almas, por así decirlo, y al mismo tiempo que publiqué un librito que se titulaba nada menos que La metafísica, preguntas sin respuesta y problemas sin solución, pues publiqué otro que se llamaba La banalidad, que trataba de la publicidad comercial y del aparato semántico de la publicidad comercial en la televisión, ¿no? Entonces, siempre he manejado un poco esos dos, como decía un poco al principio, siempre me he movido en ese terreno entre la academia y el mundo y siempre, pues supongo que en la academia me consideran demasiado mundano y en el mundo demasiado académico, pero también, como te decía, es, yo creo, un aprendizaje para el que quiere ejercer el oficio de intelectual, sea como sea que se considere en este momento, pues el tener la capacidad de intervenir en la opinión pública, ¿no? No sé digamos qué peso pueda tener las intervenciones que yo he hecho en la opinión pública, pero desde luego los considero a mis efectos tan importantes como los más gordos de mis libros, ¿no? Claro. Quizás lo pude haber planteado distinto porque empezaste bastante pegado a la escuela estructuralista Sí. francesa, ¿no? Incluso como intérprete y traductor, ¿no? Levinas, Deleuze, etcétera. Y lentamente también fuiste un poco entrando a una escuela, digamos, más inglesa, racionalista. También tienes esa evolución, ¿no? Sí, 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 desde Y, luego. Y bueno, y yo creo que además también mi, mi inclinación por la cultura popular, todo eso de que estuvieran los Beatles ahí entre medias, también tiene mucho que ver porque es cierto que digamos que a veces me pongo muy metafísico, me interesa mucho la metafísica, pero me curo de mis inclinaciones metafísicas con un poquito de sociología, con un poquito de cultura popular y viceversa. y también con brillantísimas aproximaciones a las artes con musa, por decirlo, ¿no? Tienes una enorme sensibilidad para entender lo estético, para la música, y creo que ese diálogo te ha permitido tocar en muchas pistas y intervenir en muchas de ellas, porque el arte no deja de ser también susceptible de una lectura filosófica, ¿no? Es decir, en el arte se conjugan de manera metafórica las preguntas de la filosofía también, ¿no? Totalmente, yo creo que el arte ayuda a entender la filosofía y la filosofía ayuda a entender el arte. Y además, en esta época contemporánea, el arte y la filosofía tienen una trayectoria muy paralela, ¿no? Es decir, hay una cierta filosofía que se ha vuelto contra la propia libertad de pensamiento, con razones que no son del caso, y también en las artes pues se está produciendo ese fenómeno de que, digamos, todo después de haber reclamado una libertad de expresión, digamos, la libertad del artista, que es, por así decirlo, la máxima expresión de la libertad de expresión,
pues ahora parece que el arte debe ponerse al servicio de ciertas causas políticamente correctas, con lo cual se elimina, digamos, la esencia misma de lo que es lo artístico, ¿no? Se traiciona a sí mismo, ¿no? Totalmente. Creo que tú también has tenido la suerte de desarrollarte intelectualmente en un espacio donde hay algunas figuras de referencia que siguieron el mismo proceso, ¿no? Pienso en Félix de Azúa, por ejemplo, que es una generación arriba, o de Fernando Savater, ¿no? Y lo que me queda de mi generación, que es la que sigue de la tuya, quizás es la suerte de contar contigo. Pues, Así que muchas gracias, José Luis, por gracias. acompañarnos esta tarde. Y me gustaría terminar con una pregunta que le hago a todos los invitados por fuera de la conversación del programa, y es que me ayuden a construir la biblioteca Contrapuntos, y para eso le pido a las personas que aceptan conversar conmigo que recomienden un libro que la gente no puede pasar por la vida sin haber leído. ¿Cuál sería tu recomendación, José Luis? Pues claro, hay muchos libros que para mí han sido muy importantes, pero si tengo que buscar uno que combine un poco todo esto de lo que hemos estado hablando con la filosofía entendida como una vocación, pues yo me quedaría con un libro que es en principio muy breve, que es la autobiografía de David Hume. Es el único filósofo de los que yo he leído que me hubiera gustado conocer y con el que me hubiera gustado conversar. Me hubiera gustado mucho también conversar con Platón o con Hegel, pero me hubieran intimidado. No habría sido capaz de conversar mucho con ellos, pero con Hume me hubiera apetecido mucho. Y Hume, pues cuando le faltaban, ya sabía que se iba a morir, estaba muy enfermo, 4 meses antes escribió un pequeño escrito que se llama Mi vida, My Own Life, mi propia vida, que es, yo creo, delicioso para ver lo que es la vida de un hombre libre, que piensa libremente y que se enfrenta, digamos, a su situación social y a su situación como mortal libremente. En algunas ediciones, además, está acompañado de la correspondencia que tenía con Adam Smith, que también es una delicia de leer. Y yo creo que es un libro muy recomendable. Y uno de los padres de la tolerancia, ¿no? Que eso es importantísimo, y más en estos tiempos que vivimos. Pues nos quedamos con David Hume y contigo, José Luis. Muchas gracias. Gracias a ti.